Hola a todos, este es un nuevo video para mis alumnos de gestión financiera con los que tengo clase los lunes a las 6:30 de la tarde. Nuestros encuentros sincrónicos a través de la plataforma Zoom que vamos a seguir manejando. Así que los espero este próximo lunes. Recuerden también que voy a estar desde las 5 de la tarde conectado esperándolos. Pueden ir ingresando en la medida que vayan llegando, en la medida que sus posibilidades se los permitan, para estar solucionando dudas. Mientras tanto, les he ido dejando una serie de videos donde estoy abordando los temas que no alcanzamos a tocar en nuestros encuentros sincrónicos y que es importante que ustedes vayan siguiendo la secuencia. Se los he ido dejando por fechas y he ido abordando esos temas que evidentemente son necesarios para ustedes. Así que los invito a que revisen los videos, analicen la información, lean los documentos de la plataforma, vayan subiendo sus trabajos a la plataforma y, como les digo, nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Estaré ahí. Quienes no alcancen a llegar a las 5 no se preocupen, van llegando a medida que van, digamos, accediendo a la información a sus computadores y luego pues estaremos en clase revisando algunos aspectos adicionales si es del caso. Este video particularmente es para hablarle de unos elementos que a continuación se deben ver en la gestión financiera. Ya hemos hablado de esas generalidades, hemos hablado de las decisiones financieras, ustedes ya hicieron su primera tarea, hemos hablado de la estructura financiera de la compañía y cómo esas decisiones están alineadas a esa estructura financiera. Hablamos también de la estructura del estado de resultados desde el punto de vista financiero, cómo se divide por esa utilidad operacional entre los efectos de la estructura operativa u operacional y los efectos de la estructura financiera. También revisamos las decisiones de inversión que están relacionadas con los activos, las decisiones de financiación que están relacionadas con el pasivo y el patrimonio, y las decisiones de operación que están relacionadas con los ingresos, los costos, los gastos, las utilidades y evidentemente esa distribución de utilidades. Hoy les quiero hablar de otros elementos que hay que tener en cuenta cuando revisamos la gestión financiera, cuando analizamos la operación de la compañía y cuando analizamos la funcionalidad de la gestión financiera. Esos elementos están relacionados con la rentabilidad, están relacionados con el endeudamiento, están relacionados también con el desempeño operativo de la compañía y están relacionados también con la liquidez de la compañía. Y ahí quiero tocar unos puntos fundamentales que son precisamente necesarios para que ustedes comprendan un poco más la dinámica. En ese orden de ideas les voy a compartir un poquito la pantalla, para que ustedes puedan revisar estos aspectos. Entonces, cuando estamos hablando de la gestión financiera, como les decía ahorita, aparte de esa conceptualización que ya hemos venido hablando, tenemos otros aspectos. Primero, el concepto de rentabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de rentabilidad, tenemos que entender que la rentabilidad es distinta a las utilidades. Una cosa es que una empresa genere utilidades y otra cosa es que sea rentable. ¿Por qué? Porque una compañía puede dar unas utilidades, por ejemplo, de 100 millones de pesos, pero si los socios están esperando mucho más que eso, si los socios están esperando 200 millones de pesos, pues la compañía todavía no es rentable porque no le alcanza para pagarle a los socios. O si por otro lado estamos entregándole todo lo que los socios están esperando, vamos a suponer que los socios esperan los 100 millones de pesos de utilidades y la compañía generó exactamente esos 100 millones de pesos en utilidad neta. Si se los distribuimos todos a los socios, pues a la compañía no le está quedando para crecer. Es decir, todavía no es rentable. En ese orden de ideas, una compañía es rentable cuando pasan varias cosas. La primera, cuando cumple con toda su operación, es decir, cuando cubre sus costos y sus gastos, cuando paga a tiempo todas sus obligaciones, cuando paga los intereses financieros, los gastos financieros, cuando paga todos sus impuestos, cuando le da a los socios lo que le corresponde y cuando le queda para crecer. En pocas palabras, una compañía rentable cuando supera las expectativas de todos los interesados en ella y le está quedando para crecer. Antes no.
Entonces, el concepto de rentabilidad es diferente al concepto de utilidad y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No siempre que una empresa genera utilidades es rentable. Ahora, existen varias formas para validar la rentabilidad de la compañía. Por ejemplo, existe la rentabilidad del activo, ¿sí? Que es lo que conocemos como el famoso ROI. Y ese ROI no es otra cosa que comparar la utilidad antes de impuestos y de intereses, que recuerden que es la utilidad operacional que les hablaba en el video anterior, sobre los activos. Es decir, este indicador lo que me dice es lo siguiente: por cada peso que tengo en el activo, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad operacional? Recuerde que esta UAII es utilidad antes de impuestos y de intereses. Entonces, esa es una forma de medir la rentabilidad del activo. Ahora, medir la rentabilidad, por ejemplo, del patrimonio. Lo que hago es comparar el patrimonio con la utilidad neta. Entonces, utilidad neta sobre patrimonio. Y el análisis básicamente es el mismo. Por cada peso que tengo en el patrimonio, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad neta? Ahora, ¿por qué comparar esta de arriba con el activo y esta con el patrimonio? Pues porque los activos que yo compro normalmente son para generar utilidad operacional, es decir, para realizar la operación de mi compañía y con esa operación generar unas utilidades operacionales. Mientras que el patrimonio que yo tengo es para que genere una utilidad, evidentemente una utilidad neta, y esa utilidad neta es de ahí, de esa utilidad neta es de donde sale el dinero para los socios. Entonces, por eso comparo el patrimonio con la utilidad neta, porque además el patrimonio es el dinero de los socios en la compañía y de la utilidad neta es que sale ese dinero para los socios. Entonces, ese es el concepto de rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Por eso es importante que tengan en cuenta que rentabilidad no es únicamente utilidades. Rentabilidad es la relación que yo hago entre las inversiones que hay en la compañía con las utilidades que generan. ¿Para qué? Para evidenciar si se está cumpliendo con las, garantizando que se paga por las tasas de financiación de la compañía. Es decir, si lo que yo pago por financiarme es menor que lo que me está rentando la empresa para poder pagar esa financiación. Ahora, también es importante entender que en el estado de resultados se tienen en cuenta los aspectos que están directamente relacionados con el desarrollo del objeto social de la compañía y con los gastos o ingresos financieros, que ahí el impuesto que se provisiona es el impuesto de renta, porque evidentemente es un gasto para la compañía. Entonces también afecta mi estado de resultados, pero sería el único impuesto que tenemos en cuenta ahí dentro de esas deducciones que yo hago para poder llegar a la utilidad neta. Eso en cuanto a rentabilidad. Otro elemento que debemos tener en cuenta en el proceso de gestión financiera de la compañía es la liquidez. Recuerden ustedes que la liquidez es esa capacidad que tiene la empresa, ¿sí?, para cubrir su operación en el corto plazo. Ese es el concepto que tenemos de liquidez. Es decir, una empresa puede generar muchísimas utilidades, puede tener muchísima solidez, pero si no genera dinero para cubrir su operación en el corto plazo, es probable que no pueda sobrevivir en el tiempo. Por una razón, porque no tiene capacidad de maniobra. Cuando hablo de corto plazo, hablo de que la empresa más o menos debería tener liquidez para trabajar un mes, mes y medio. Recuerden que un exceso de liquidez es tan dañino como una falta de liquidez. Porque cuando tengo mucho dinero disponible en la cuenta de ahorros, por ejemplo, en la cuenta del banco, y no lo estoy utilizando, pues estoy estancando ese dinero y estoy sacrificando rentabilidad. Entonces, tener un exceso de liquidez también implica tener un sacrificio de la rentabilidad. Entonces, la idea es tener un equilibrio más o menos en los dineros que yo necesito en la empresa para cubrir la operación en el corto plazo. Para eso, ¿qué necesito? Planeación financiera. Planeación financiera me permite saber más o menos cuánto necesita la empresa en recursos para trabajar, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. Pero el hacer planeación financiera me permite tener un mayor control de los indicadores de liquidez de la compañía. Ahora, cuando estoy hablando de esa liquidez, hay un indicador que hay que estar monitoreando constantemente
y es el capital de trabajo. El capital de trabajo, pues, como lo acabo de decir, está relacionado con la liquidez y es esa capacidad que tiene la empresa para ir cubriendo esa operación en el corto plazo. Entonces, cuando estamos hablando de capital de trabajo, podemos decir que tiene una composición para analizarlo desde distintas ópticas. Por ejemplo, tenemos el capital de trabajo operativo. Regálenme un momento, les explico por aquí. Tenemos el capital de trabajo operativo, que está concebido como la cartera más los inventarios. Es decir, me está diciendo de todo el capital de trabajo que yo tengo, cuál es la parte menos exigible, siendo exigible todo, digamos, en el corto plazo, porque de todas maneras el capital de trabajo en su totalidad pues son los activos corrientes. Y recordemos que los activos corrientes son esos que puedo convertir en dinero en un plazo inferior a un año. Ahora, normalmente no tenemos activos corrientes que se demoren tanto. Una cartera que se demore más de 3 meses es una cartera que ya empieza a ser preocupante para la compañía. Pero digamos que sí, de todos esos activos corrientes, la cartera y el inventario son concebidos como ese capital de trabajo operativo, que, como les digo, es el menos exigible. ¿A qué me refiero con que es menos exigible? A que evidentemente, por ejemplo, yo puedo utilizar la cuenta del dinero que tengo en los bancos, el de la cuenta de ahorros, pues más rápidamente que recuperar cartera o vender inventario. Entonces ahí estamos hablando de ese capital de trabajo operativo, que también se conoce como el CTO, capital de trabajo operativo. También vale la pena aquí recordar que el capital de trabajo, en general, los activos corrientes, se conoce como el CT, capital de trabajo. Ahora, capital de trabajo neto operativo. Está compuesto por la cartera, los inventarios, y le restamos el dinero que tengo en proveedores. ¿Qué me dice este capital de trabajo neto operativo? Me está diciendo que cuál es el nivel de apalancamiento que tiene la empresa con sus proveedores. Es decir, por ejemplo, si este indicador llegara a dar como resultado negativo, lo que me está diciendo es que los proveedores me están ayudando a sostener mi cartera y mi inventario y adicional a eso me están generando unos recursos para cubrir la operación en el corto plazo, lo cual es bueno para la empresa. Lo que pasa es que es arriesgado cuando yo no tengo una planeación financiera adecuada que me esté diciendo que evidentemente en el momento que haya que pagarle al proveedor lo puede hacer. Cuando yo tengo suficiente planeación financiera, cuando estoy pensando a futuro en el asunto, pues yo puedo definir qué recursos tengo y en qué momento puedo contar con ellos para pagarle al proveedor. Cuando hago eso de una manera juiciosa, puedo decir que me puedo arriesgar a tener este indicador negativo, porque al tenerlo negativo, como les digo, quiere decir que el dinero de los proveedores es alto y que me está ayudando a sostener mi cartera y mis inventarios. Ese es el tema del capital de trabajo neto operativo. Ahora, hay un capital de trabajo que es el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto está concebido como el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo ese indicador? Me está diciendo que si yo tuviera que pagar mañana todo el pasivo corriente, ¿cuánto me quedaría disponible para trabajar? Evidentemente, eso no sucede en las organizaciones. No es normal que uno tenga que pagar el activo corriente de un día para otro, que lo tenga que pagar todo, porque pues estaría usted como financiero haciendo una mala planeación o una planeación deficiente, por así decirlo, porque usted debe tener varios proveedores, debe tener poder de negociación con esos proveedores, en fin, capacidad, debe tenerlos distribuidos por fechas de pago para que no le suceda que usted va a tener que pagar todo su pasivo corriente de un momento a otro. Sin embargo, este indicador lo que me dice es eso. Me dice, si tuviera que pagar mañana todo el pasivo corriente, ¿con cuánto activo corriente quedaría para cubrir mi operación? También este indicador me permite analizar con cuánto dinero del terceros, con cuánto dinero del pasivo corriente yo estoy apalancando toda mi operación.
está ayudando a sostener ese activo corriente y me está quedando para también apalancar mi operación. Entonces, recuerden que cuando hablamos de liquidez, es fundamental revisar estos elementos del capital de trabajo. Entonces, recuerden, capital de trabajo, activos corrientes, identificado como KT, capital de trabajo operativo, cartera más inventarios, identificado como KTO, capital de trabajo neto operativo, cartera más inventarios menos proveedores, identificado como el KTNO, y capital de trabajo neto, que es el activo corriente menos al pasivo corriente y que normalmente se identifica como el KTN. Esos indicadores me determinan la liquidez de la compañía. Recuerden siempre, todo en un marco de planeación financiera. Ahora, hay que entender también que adicional a la planeación financiera viene el concepto de generación de valor. Es decir, las compañías no solo se tienen que ocupar de ser rentables, no solo se tienen que ocupar de generar utilidades, no solo se tienen que ocupar de su liquidez, sino que hoy en día también se tienen que ocupar muchísimo de estar generando valor y generando impacto social. Por eso una empresa tiene que trascender a través del tiempo. Hay un indicador que es el valor económico agregado, el EVA, que me está diciendo si la empresa está generando valor o si está destruyendo valor en cada periodo contable o cada vez que estoy analizando los estados financieros. Para eso es importante también estar calculando el indicador. Más adelante lo estaremos viendo, pero por ahora es importante que tengan claro que existe ese indicador, que ese indicador me dice si la empresa está generando o está destruyendo valor y que evidentemente es distinto a la rentabilidad y a la utilidad, aunque van de la mano. Eso era lo que les quería contar hoy, les quería contar por ahora. Por favor, revisen, como les digo, los videos, analicen la información. Cualquier duda que tengan, estaré presta a resolverla en los encuentros sincrónicos. Espero contar con todo su aporte, con toda su colaboración, con todo su entusiasmo para que continuemos con el proceso acá. Nos vemos el lunes. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.